Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Estoy ahora mismo en la ciudad de Asuán, detrás tengo el Nilo y muy cerca Agatha Christie escribió su famosa novela Muerte en el Nilo. Y es una novela que viene muy bien para hablaros del nuevo podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. ¿Habéis escuchado historias de espectros que surgen del más allá con forma de niño cuyos ojos son completamente negros? ¿Habéis escuchado hablar de los Shadow People, la gente sombra, que son otro tipo de seres que aparecen desde las sombras en nuestros sueños? Pues si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, Espectros del Más Allá. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. ¿Qué es real y qué está solo en nuestra imaginación? Porque hay todo un mundo de sombras, todo un mundo de seres ocultos en el más allá que se nos pueden revelar, por ejemplo, a través de los sueños. Y la gente que ha visto esas sombras se pregunta, ¿son reales o es producto de la imaginación? Creo que esa es una de las grandes preguntas a las que se enfrenta el ser humano. ¿Dónde terminan y dónde acaban los límites de la realidad? ¿Y dónde empieza otro mundo que no sabemos si por estar fuera de la realidad es real y puede hacerse presente en nuestra vida? A algunos esta introducción les parecerá muy críptica, pero voy a poner un ejemplo para que me entienda. Estamos muy cerca de Halloween, estamos muy cerca de la fiesta celta del Samhain, de ese punto en el que las puertas del más allá se abren según la antigua tradición celta. No solamente se abren, sino que se abren y permiten que seres de otros mundos entren al nuestro, a nuestra realidad. En ese momento, ¿qué es imaginación y qué es real? Me imagino que muchos de ustedes vieron una película que se hizo muy famosa en los 80 y que tuvo no sé cuántas partes, que se llamaba Pesadilla en Elm Street. Cómo un ser del inframundo podía atacarnos a través de los sueños. Y muchos de ustedes pensarán que todo esto no es más que fruto de la creatividad de un director guionista de Hollywood que se llamaba Wes Craven. Sin embargo, Wes Craven se basó en una historia total y absolutamente real que leyó en uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos. Allí se narraba la historia de una familia camboyana, una familia que fue capaz de escapar de los campos de exterminio que tenía el dictador comunista Pol Pot. Bien, pues esta familia pudo escapar de uno de esos campos de exterminio, llegó a Estados Unidos, pero uno de sus hijos pequeños decía que veía un ser terrorífico en sueños. El niño no quería dormir por el miedo que le provocaba. Los padres intentaron acompañarlos en sus vigilias, a tal punto, tal desesperación, tal agotamiento, tal cansancio, que una noche el niño no aguantó más y cogió un plácido sueño, un sueño profundo en el que por fin pudiera descansar. Los gritos del menor de repente rompieron el silencio de la noche.
Cuando los padres se levantaron y fueron hasta su dormitorio, y esto es real, no es imaginación, lo que encontraron fue el cadáver de su hijo, que se había ido junto con las sombras aún más allá, oscuro. Para algunos es simplemente leyenda, pero el caso es que este niño falleció. Según las tradiciones de esta zona del sudeste asiático, son los Sop Tusuang, o por ejemplo en Filipinas, los Bangungot, seres que viven en las sombras, que se aparecen en sueños, se ponen encima de nuestro pecho y nos asfixian. De repente, nuestro corazón deja de latir. La ciencia llama a esto síndrome de la muerte súbita, inesperada. La gente que investigamos este tipo de fenómenos los llamamos shadow people o gente sombra. Y hay varios casos de personas que han fallecido por estar cerca de ellos. Hay incluso un médico filipino, Gonzalo Aponte, que ha reportado 11 casos de víctimas mortales de la gente sombra. ¿Qué hay en nuestra imaginación? ¿Qué es real y qué no? ¿Cómo podemos discernir entre lo que realmente puede afectarnos y atacarnos y lo que solo es producto de nuestra mente? Mi reflexión es, si está en nuestra mente, ¿no es ya real? ¿No es algo tangible? Porque nos puede afectar y está dentro de nosotros. En estas fechas, las del Samhain, donde se abre la puerta al más allá, estén atentos a las sombras, acérquense a la luz, no miren nunca a los ojos a la gente sombra. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no, porque estamos en unas fechas muy señaladas donde se abren las puertas al más allá, según tradiciones de diferentes lugares del mundo. La más conocida, la más popular, el Samhain, la fiesta de los muertos, de la que bebe nuestro día de todos los santos. Los que os guste el periodismo de misterio, tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Repito, Oculto tras la sombra, ahí tenéis podcast, tenéis vídeos todas las semanas, todos los jueves sale un podcast. Y como sabéis, estoy organizando viajes de autor. Ya quedan muy poquitas plazas para el que tengo en marzo del año que viene a Israel, Jordania. Repito, marzo del año que viene Israel, Jordania, un paseo por Tierra Santa. Los que os apetezca tenéis toda la información en mi Twitter, Instagram y Facebook en un post fijado al principio. Repito, lo tenéis todo en un post fijado al principio, Twitter, Instagram y en mi Facebook. Y bueno, nos metemos ya con un viaje que no es a Tierra Santa, sino a lo más profundo de nuestra mente. ¿Es imaginación? ¿O esto es una realidad inquietante capaz de atormentarnos? Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Juan Jesús, un saludo para ti, para nuestra invitada de excepción de este programa, Mado Martínez, y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que se suman en este momento a la señal en vivo de Caracol Radio. También un abrazo enorme para todas las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. En esta oportunidad, Juanje, un tema que me parece inquietante, historias de espectros, relatos que nos llevan a los temores más atávicos que hemos tenido como seres humanos desde hace milenios, desde que existimos, desde que el hombre es hombre. Vamos a hacer un repaso apasionante, un dossier que ustedes no se pueden perder.
¿Para ti son reales o solo están en nuestra imaginación? Alejandro Bernal. Yo lo viví, Juanje, cuando era niño. Yo lo viví y bueno, creo que estamos arrancando fuerte, Pero si no me lo habías contado nunca, dale. Tenemos tiempo, Bueno, son 2 horas por delante. Dale, o me lo cuentas luego, que te entreviste Mado, que es la experta en gente pues sombra. aprovecho que tenemos aquí a la gran familia del misterio. Resulta que cuando yo era niño, yo vivía en una casa en la cual se guardaba, Juanje, un coche de policía, lo que aquí llamamos en Colombia una radio patrulla en aquel entonces. Y en ese coche de policía no solamente transportaban presos, sino en muchas oportunidades, en aquel entonces, recuerden los 80, la violencia que había desatada por el tema del narcotráfico y demás era bastante grande en este país. Y lo que me llegaron a comentar familiares es que en específico en ese carro transportaron varias veces a maleantes o a policías que fallecieron en su interior, y ese carro lo guardaban precisamente en la casa donde yo vivía. Esto que me pasó también lo vieron varios familiares, solían ver una sombra en horas de la madrugada muy cerca a ese coche y rodeándolo. Y en específico lo que a mí me pasó cuando tenía más o menos unos 4 o 5 años fue que sentí que algo se sentó a mi lado, sentí el peso cuando la luz estaba apagada. Recuerdo haber abierto los ojos y vi una sombra muy grande ahí sentado al lado mío en mi cama. Entonces he sido testigo. Wow. ¿Cómo era esa sombra, Alejandro? Pues, Juanje, yo era muy niño, pero recuerdo distinguirlo como un bulto muy grande, una sombra muy oscura sentada a mi lado. Cuando abrí los ojos, obviamente me quedé totalmente estupefacto, quieto, congelado por el frío, pues era una imagen bastante fuerte la que estaba viendo a esa temprana infancia. Dios santo, mire, no se te cayó el pelo, en cambio a mí sí me hubiera caído el pelo, madre mía. No, yo gracias a Dios nunca he visto ningún tipo de shadow people, de gente sombra. Sí he entrevistado gente que las ha visto y es muy aterrador. La más aterradora de ellas, que luego vamos a hacer en la clasificación de las shadow people, aunque vamos a hablar de más espectros del más allá, es la de los ojos rojos. La gente que ha visto la de los ojos rojos dicen que esa da un miedo terrorífico. A mí sí me impacta mucho la historia con la que he abierto el programa, ¿vale? Estos famosos Sop Tusang que aparecen en el folclore, digamos, de Laos y de Vietnam, y los Bangungot de Filipinas, que además si buscáis dibujos, que los hay en Google, o ponéis esos nombres en Google, son realmente aterradores. Pero es que hay gente que dice que efectivamente, que fallece, gente que fallecen personas porque aparecen estos seres que vienen desde lo más oscuro que hay en el más allá. Pero la que sabe un montonazo de esto y ha publicado varios artículos es la señorita escritora que está ya afincada aquí ya también en Colombia, la señora Mado Martínez. Bueno, señorita, perdón. ¿Qué hay, Mado? ¿Cómo estás, amiga? Gracias. Pues encantada de estar aquí, aunque sea para hablar de un tema tan terrorífico como el de los Shadow People, porque yo sí que vi al hombre de los ojos rojos. ¿Tú viste al hombre de los ojos rojos, tío? Sí, desafortunadamente, desgraciadamente, y además cuando yo lo vi, que esto fue hace muchísimos años, yo no sabía nada de los hombres de las sombras, menos mal, ¿vale? Menos mal, porque si hubiera sabido probablemente me habría asustado muchísimo más de lo que ya de por sí me asusté. Yo entendí que yo había visto al hombre de los ojos rojos años después, que esto lo había borrado de mi mente en plan memoria selectiva, ¿vale? Pero memoria selectiva. De hecho, cada vez que alguien me preguntaba, oye, ¿tú has visto alguna vez un fantasma, una cosa? Yo decía, yo nunca he visto nada, yo no sé qué, ¿vale? Pero haciendo precisamente reportajes sobre los hombres de las sombras, los Shadow People, y entrevistando a Jason Outfit, que es uno de los expertos en la clasificación de los hombres de las sombras, él me dio la clasificación, y cuando me da la clasificación me dice, el hombre de ojos rojos, y digo, ¡Dios! Y de repente me vino todo a la mente, me acordé de todo, y lo más chungo es que no lo vi yo sola, lo vi con un amigo. O sea, lo vimos 2. O sea, no es que yo... Esto fue muy bestia. ¿Esto dónde fue? Esto fue en Alicante, en el antiguo colegio abandonado para disminuidos psíquicos de Agós, que era un colegio que había hecho el dictador Franco en la época franquista, en los años 70, en régimen de internado para niños que tenían minusvalías, alteraciones psíquicas, físicas, mentales, y entonces estaban allí internos.
Y era un colegio que estaba en mitad de un monte, ya estaba abandonado, en ruinas. Y era enorme. Enorme es que tenía teatro, sala de cine, piscina, sala de calderas, varias plantas, habitaciones donde se quedaban los niños a dormir, todo eso, ¿no? Y bueno, yo había ido a ese lugar como 20.500 veces y había ido tantas veces ya que yo fui con un amigo, ¿vale? A grabar psicofonías, imagínate la escena, por la noche. Y estábamos ahí súper relajados, quiero decir que ni miedo ni nada. Nos habíamos llevado bocadillo, las patatas bravas, todo, imagínate, ¿vale? Y estábamos ahí tan panchos, en plan picnic paranormal, que podríamos llamar, que habíamos ido 20.500 veces, lo repito, y además en la foto del antes y el después se ve, porque en la foto del antes estábamos como sonrientes, súper bien, con todo el color en nuestra cara, todavía. Y nada, empezamos ahí, las patatas bravas, no sé qué, de momento, vamos a grabar una psicofonía, venga, vale. Total, que ponemos a grabar ahí, una grabadora, tal. Y digo yo, ¿hay alguien aquí, lo típico, que quiera manifestar, no sé qué, no sé cuántos? Y hace el edificio. ¡Bum! Y empieza como a temblar todo el edificio, o sea, como... y se oye, golpes metálicos, ¿vale? Y yo, bueno, no sé, bien. Ahí como que todavía estaba yo ahí en plan, no pasa nada, esto es que aquí, ¿no? Segundo intento. ¿Hay alguien aquí que no sé qué, que quiera manifestar algo, qué tal? Lo típico, ¿no? Como, me espantaba de palomas, golpes metálicos, ¿vale? Y yo ahí ya como que empecé a acojonarme. Yo me empecé a acojonar, lo que pasa que yo no quería al chaval que venía conmigo que se asustara, estábamos ahí en plan... Pero a mí ya como que se me iba un poco el corazón. Y a la tercera, igual. ¿Hay alguien aquí que no sé qué, tal cual? ¡Brum! Pero todo el edificio temblando, ¿eh? Bueno, total, que yo ya me quería ir, ¿vale? Yo ya no estaba cómoda, yo me quería ir y justo cuando estábamos recogiendo el equipo, ¿vale? Vemos en lo alto, casi rozando el techo, en mitad de esa oscuridad, una sombra más densa que la noche, que esa oscuridad que nosotros estábamos iluminados con una linterna, porque allí no había luces ni había nada, con unos ojos rojos encendidos. Wow. Bastante separados, como si fueran los de un perro o algo así. Pero claro, tú en esos momentos que, yo lo digo siempre, es que en esos momentos no reaccionas. Porque no, me dice, ¿y eso qué será? Y yo le dije, eso es una paloma. ¿Qué paloma ni qué paloma? ¿Qué paloma ni qué paloma? Habría sido un aguilucho gigante, o sea, no, eso será una paloma, será un no sé qué. Y claro, tú estás todo el rato tratando de dar una aplicación. No, pues será un no sé qué, será un gato, será un perro. No puede ser un perro porque tendría que haber estado flotando. Y no había nada, ni una triste repisa, ni una marquesina, nada para apoyarse. Literalmente flotaba y nos observaba desde casi, ya te digo, casi rozando el techo, y era aterrador. Yo pasé un miedo impresionante, me dio un ataque de pánico que lo flipas, tenía una ansiedad que no podía con ella. Y nada, pues salimos de allí corriendo, como quien dice, ¿vale? Teníamos mucha prisa por largarnos, a pesar de que para nosotros, en nuestra mente, era algún animal, ¿vale? En esos momentos, ¿vale? En ese momento para nosotros era algún animal raro. Y nos fuimos a casa, tío, y jamás volvimos a hablar de este tema, ni siquiera lo mencionamos en mi casa, hasta que años después yo hice el reportaje de Los Hombres de las Sombras. En la clasificación salía la clasificación de ojos rojos y yo dije, hostia, esto es lo que nosotros vimos. Y entonces volví a hablar con él y le dije, oye, tío, ¿tú te acuerdas de tal? Ostras, sí, ¿qué sería? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Y ahí volvimos a hablar del tema. Qué fuerte. Oye, ¿cuánto? Entonces lo viste un tiempo largo, Mado. Te digo, bastante largo, pero hasta que nos largamos, eso no se iba. Guau. Qué horror. Mucho miedo. Dios santo, espectros del más allá, espectros que están en otro lado y que de repente se manifiestan en este y que siguen como una serie, digamos, llámalo de arquetipos o que son, digamos, clasificables, ¿vale? En este caso, el tema de los Shadow People, la gente sombra, que Mado publicó un reportaje sobre esto. Esto básicamente arranca gracias a un programa de radio, nuestra competencia en Estados Unidos, que es Coast to Coast. Bueno, competencia, él tiene 4 millones de oyentes diarios, yo todavía no llego a eso. Y es de gente que empieza a llamar al programa Coast to Coast y empiezan a decir, oiga, es que yo en sueños
he visto un ser que era como una sombra y que se intentaba sentar encima de mí y me oprimía el pecho, o he visto simplemente un personaje que era una sombra y tenía un sombrero, como una especie de sombrero de copa, o sea, porque son toda una clasificación, y esto se convirtió en un boom en Estados Unidos y luego ya a nivel mundial, porque claro, de repente empezó a decir la gente, ahí va, que yo también los he visto en sueños. Y además, por cierto, si los habéis visto en sueños, nos gustaría que nos lo comentarais a través del numeral Espectro Caracol, ¿vale? Espectro Caracol en Twitter. Mado, ¿cómo arranca la historia de los Shadow People? ¿Es realmente por el programa Coast to Coast? Sí, en realidad los Shadow People, como otros fenómenos parecidos como el de los Black Eyed Kids y cosas así, es un fenómeno como muy urbano. Es bastante urbano, bastante ochentero, bastante popero, podríamos incluso decir. Y urbano quiere decir que arranca un poco como tú dices, bueno, de repente alguien hace un programa en Coast to Coast y todo el mundo empieza a hacer llamadas, hay como una plaga de que bueno, que todo el mundo lo ha visto y tal, pero en realidad los hombres de las sombras son un fenómeno que llevan existiendo alrededor del mundo durante milenios, podríamos decir. Es precisamente una de las apariciones más comunes dentro de las leyendas y el folclore en diferentes culturas. No son raras, no son nuevas, no han estado aquí desde los 80 o desde el programa Coast to Coast, sí, ya estaban aquí estos relatos entre nosotros desde muchísimo antes, ¿no? Por ejemplo, la figura de una de las más famosas, que es la de la sombra del sombrero, precisamente, la sombra del sombrero, está presente en muchísimas culturas, igual que la sombra encapuchada, ¿no? Que es así como encorvada y tal, que aparece ahí, y forma parte del imaginario de leyendas más comunes que podemos imaginar, por no hablar de las parálisis del sueño y esas sensaciones en las que la gente en fase REM asegura que una presencia le oprime el pecho, que suele llamarse el abrazo de la bruja, y en momentos en los que se suelen ver todo tipo de sombras o, según la ciencia, alucinaciones hipnagógicas. Efectivamente, porque por ejemplo, vamos a ver, yo recuerdo ahora mismo una entrevista que hice hace muchos años a una señora que era trabajadora del Museo Arqueológico de Granada, ¿vale? Donde hay una historia de fantasma de toda la vida, del señor de Zafra, de su hija y de toda una historia que hay allí, porque es una casa noble y resulta que la hija se enamoró de alguien que no tenía un peso y prácticamente la emparedó en vida y en la casa, y allí falleció, ¿no? Y entonces pues se comenta que es su espectro y es su fantasma. Y recuerdo perfectamente entrevistar a una señora que me comentó exactamente eso, que un día estaba un poco cansada y demás y se fue a sentar en uno de los bancos que hay allí y sin darse cuenta pues casi queda una cabezada, y a la vez que le sucede esto, ¿vale? Porque vamos a hablar también un poco de los sueños, del mundo de los sueños. A la vez que le sucede esto, dice que un ser se le aparece y que lo que hace es que le oprime el pecho, le pone la mano en el pecho, la oprime, y entonces se aterra porque se da cuenta que no puede respirar bien. O sea, a lo mejor hay algunos casos de estos que pudieran ser parálisis del sueño. O sea, alguien que está durmiendo y, pues tiene ese tipo de parálisis. Lo que a mí no me cuadra en ningún sentido es que la descripción de este ser, sea en Asia, en África, en América o donde sea la misma. Eso es a mí lo que me inquieta de esta historia. Que sea una sombra, siempre, porque podrían decir, no sé, pues podía ser un dinosaurio, o podía ser un elefante, o podía ser mi abuela, ¿vale? Pero no, una sombra que se acerca hasta ti y te oprime el pecho. Hay algunos que dicen que están tumbados y que se sientan encima estas sombras de ellos y no pueden respirar. En el caso de la señora que yo entrevisté, era que le ponía la mano en el pecho. Y eso es lo que más me intriga de esta historia. Estábamos hablando de los Shadow People, de la gente sombra, de estos seres que vienen de otro mundo para atormentar a los vivos, porque la verdad que sus intenciones no son
precisamente muy benévolas. Increíblemente, tanto Mado Martínez como Alejandro Bernal tuvieron una experiencia con ese tipo de seres. Yo no he tenido y no tengo ninguna gana. Con sinceridad. Mado, estábamos hablando sobre la parálisis del sueño, sobre que puede haber casos a lo mejor en los que sea parálisis del sueño, pero sin embargo lo que no es muy entendible, ¿vale? Es eso, que es que sea la descripción siempre del mismo ser. A ver, yo tengo narcolepsia y por lo tanto tengo muchas parálisis del sueño, porque es un síntoma asociado a la narcolepsia y la llevo sufriendo desde hace muchísimos años. Y sí que es cierto que disculpa, ¿qué es la narcolepsia para la gente que no sepa qué es? La narcolepsia es una especie de hipersomnia, no tiene periodo de latencia, entras directamente en fase REM. Que te quedas dormida de pie, vamos. Sí, bueno, pero hay estadios. Hay gente que se queda durmiendo encima de la sopa y de pie y todo, ni siquiera puede conducir porque es peligroso, porque se quedan durmiendo y tal. Y hay gente que no se queda durmiendo, pero tiene mucho cansancio, tienes despertares por las noches, no duermes de tirón, tienes parálisis del sueño y no tienes periodo de latencia, ¿vale? Te falta como una fase del sueño, digamos, ¿vale? Entonces, es muy común que tengas es parálisis del sueño, porque es un fenómeno muy angustioso, porque tú durante ese fenómeno sientes como que si te fueras a morir o que te falta el aire, incluso hay parálisis del sueño encadenadas, que estás todo el rato que crees que has salido de la parálisis y que has vuelto a la realidad, pero en realidad sigues en la parálisis y sientes que hay como presencias que te quieren, como si te quisieran realmente abrazar o absorber o meterse dentro de ti. Y lo único que puedes hacer es relajarte, ¿vale? Relajarte y dejar que pase. ¿Por qué digo que es angustioso? Pues porque en ese momento es como si se te despertase el cerebro antes que el cuerpo, con lo cual tú te sientes muy vulnerable, porque no te puedes mover, no puedes pedir ayuda, no puedes hacer nada, ¿vale? Solo que esperar a que pase ese proceso. Pero lo que yo vi, ese ser de ojos rojos, y lo vi además con otra persona, no era una exactamente, claro. No era una parálisis de sueño, yo estaba muy despierto y no lo vi yo sola, ¿vale? Lo vio otra persona. O sea que vamos, que hay cosas que sí que puedes explicar por ciertas fases del sueño, como explican los médicos, los psicólogos, los neurólogos y todo eso, y hay otras cosas que definitivamente pues dices, madre mía del Señor, ¿sabes? O sea, qué cosa más rara. Y efectivamente, o sea, aquí lo que es muy extraño es que aparezca ese tipo de ser. Y hemos dicho que íbamos a hablar de la clasificación que hay de esa gente sombra, de shadow people. Más o menos, yo voy a ir diciendo algunos, Mado, y tú me corriges, ¿vale? Si digo algo malo o tú me complementas. Bueno, y Alejandro Bernal igual. Está uno que es una sombra muy alta, que parece como si llevase una capa, algo así. Hay otro también, porque suelen ser como muy altos, hay otro que es muy alto, que es uno que lleva sombrero. Hay otro que aparece, que lleva como una capucha, ¿vale? Y luego estaría, bueno, unas que son benignas, que parece que son unas sombras, pero que no son digamos, no te quieren agredir, no quieren asfixiarte. Y luego la más famosa y la más miedosa, que es la de los ojos rojos. Más o menos la clasificación, que además tú estuviste con Jason Offutt, que es el que hizo esta clasificación y que más lo investigó, es así, además que te comentó Jason de su investigación y todo esto. Pues básicamente son 5, tú las has dicho. Las benignas, o las que, bueno, ni fu ni fa, que las puedes ver, pero pues no sientes terror o amenaza o que quieren agredirte. Las malignas, que definitivamente te sientes muy acechado. Las sombras de ojos rojos, que prácticamente te están mirando fijamente y es como si se alimentasen de tu miedo, ¿ok? Las de los encapuchados, que son figuras muy altas y llevan como una especie de capucha, capa, figura talar, podríamos decir, y además los encapuchados, según Jason Offutt, son percibidos normalmente por la gente como figuras que guardan mucha rabia dentro, mucha rabia y mucha cólera dentro. De hecho, se los suelen definir como encorvados a pesar de la altura, que siempre dicen que son como de 2 metros de altura o más. Y bueno, una me lo llegó a definir hasta como el señor Barnes de los Simpsons, ¿vale? Porque no sabía un poco cómo explicarme, ¿no? Pero como... Son muy chistosos. Claro.
y la de los hombres del sombrero, que también suelen ser muy, muy, muy altos y suelen producir una sensación de agobio y acecho entre los que las ven también. Es como si se alimentaran de nuestra energía, como si nos mirasen y se alimentaran de nuestro miedo, de nuestro terror, o simplemente nos observan. Porque esto me ha recordado a lo que cuentan los textos gnósticos en Egipto cuando hablan de los arcontes, esos seres que son como metamórficos y vienen y se adueñan y se alimentan de nuestro miedo. ¿Cómo sería su comportamiento, Mado? Pues básicamente en casi todos los casos las personas se sienten acechadas, muy acechadas, observadas por este tipo de sombras, pero en otras ocasiones ni siquiera eso, ¿no? En otras ocasiones hay veces que las ven pasar, como seres que pasan casualmente por ahí, que se mueven, que corretean. Estaríamos hablando en este caso de las benignas, ¿no? Pero en el resto de casos, la mayoría de veces, la estadística siempre las pintan y son percibidas como seres que acechan, que suelen estar muchas veces al borde de la cama, o a los pies de la cama, o en la puerta, o en el quicio de la puerta de tu cuarto, observándote, ¿no? Y es como un relato bastante miedoso, ¿no? Nosotros tenemos un amigo en Madrid, que tú lo conoces, Juanje, Francisco Vivas, Tito Vivas, que también vio una cuando era pequeño, y que nos mantuvo a toda la familia en alerta durante más de una semana. O sea, que no es una cosa que diga, bueno, la he visto y me he quedado tan tranquilo. No, o sea, que llega a influir en lo que es la vida de la familia. Su hermano y él estaban realmente acojonados, ¿no? Su madre había visto la cara que tenía cara de espanto y mucho miedo, ¿no? O sea, que realmente la experiencia, si no la sombra que digas estaba ahí o no estaba ahí, la experiencia de ver uno de estos seres en ambientes en los que ni siquiera hay una luz donde proyectar una sombra es aterradora. Sí, claro, obvio. Alejandro Bernal. Juanje, ¿qué nos dice la ciencia sobre este tipo de habitantes, de sentir esta presencia en el cuarto? ¿Será que esto se puede producir de una manera controlada? En efecto, en el año 2006 se publicó un artículo en la revista Nature que hacía eco de unas investigaciones que realizó el Hospital de Ginebra en Suiza. Y en específico, este artículo hacía referencia a un investigador, Olaf Blank. Y este hombre de ciencia llegó a comentar que si se estimulaba eléctricamente de forma repetida una zona específica del cerebro, era posible suscitar esa sensación de presencia de otra persona. Y esta pieza periodística en específico habla sobre un experimento al cual se sometió a una joven de 22 años, una chica que no tenía ningún historial de problema psiquiátrico, y tanto Olaf Blank como otros expertos de este hospital en Ginebra lo que hicieron fue estimular de forma eléctrica una intersección, la tempoparietal de esta mujer. Y de forma muy particular, Juanje, Mado y oyentes, esta mujer comenzó a describir encuentros con algo que ella denominó como una sombra que imitaba los movimientos corporales de ella. Es decir, que la ciencia, a partir de estos experimentos, de estas experiencias que fueron publicadas en la revista Nature, nos dice que de forma controlada sí se podrían producir este tipo de experiencias estimulando el cerebro de forma eléctrica. Sí, pero cuidado con eso, que tiene trampa desde mi punto de vista. Y te voy a decir cuál. Vale, tú estimulas una zona del cerebro y crees que hay una presencia, pero esa presencia es una sombra que hace no sé qué y tacatá y tocotó. Eso es lo que me inquieta de esta historia, ¿vale? ¿Por qué no describen, no sé, es mi tría o fue la Virgen la que se me aparece en sueños y intenta asfixiarme, ¿vale? Que no le pega mucho a la Virgen, ¿vale? Pero no sé, pero que sea siempre lo mismo, yo no lo entiendo. Claro. Yo lo que no puedo comprender. Y Juanje, y que en el caso de lo que le pasó a Amado y que me pasó a mí, pues que yo sepa, ninguno de los dos tuvimos un estímulo eléctrico en nuestro cerebro para ver lo que vimos. Y Mado estaba súper despierta, súper consciente, y junto a ella también personas que en estado de absoluta conciencia han percibido este tipo de entidades tan extrañas. Efectivamente. Oye, Mado, tú entrevistaste a Jason Offutt, digamos es el experto número 1 del mundo en todo el tema de lo que serían las Shadow People, ¿no?
Sí, él es llamado el cazador de las sombras porque se ha dedicado a eso, tiene libros publicados sobre ese tema y a él, pues, lo cierto es que el tema le obsesiona bastante porque él veía esas sombras cuando era pequeño. Él las veía pasar y las lleva viendo desde que era pequeño. Y hay que decir que es cierto que hay personas con problemas psiquiátricos y neurológicos que ven este tipo de sombras, pero que los psiquiatras y los neurólogos también admiten que hay personas completamente sanas que no tienen ningún tipo ni de patología, ni psiquiátrica, ni neurológica, ni de ningún tipo, que también las ven, ¿sabes? Fase REM, sí, es cierto, no vamos a negarlo. Durante la fase REM es muy probable, sobre todo si tienes un episodio de parálisis del sueño, tener estas alucinaciones hipnagógicas que son sumamente reales para la persona que las está viviendo. De hecho, esta chica que acaba de mencionar Alejandro Bernal en este estudio que hicieron con ella, para ella esta presencia no era una alucinación, para ella era real. O sea, estaba ahí, eso lo estaba viendo ella, ¿no? Ese ser que estaba imitando los movimientos que ella hacía en esos momentos. Entonces, está ahí el tema. Es un tema de discusión sobre el que definitivamente podríamos estar ahondando y sacándole punta, porque realmente hay algunos testimonios que sí podemos explicar desde el punto de vista neurológico, psiquiátrico, psicológico, desde el punto de vista que lo miremos, pero hay otros que son particularmente inquietantes, cuanto menos. Pues yo, mira, mientras me contabais vuestras experiencias, con sinceridad lo que yo recordaba es una historia que viene en el Antiguo Egipto, la del Sheut o la sombra. Y además podéis buscar esto en Google si queréis y ver un dibujo del Antiguo Egipto, ¿vale? En un papiro que os va a inquietar mucho. Y es que los antiguos egipcios estaban convencidos de que había gente que había sido muy mala en vida, ¿vale? Y entonces su parte más oscura no pasaba al más allá. Se quedaba aquí molestando a los vivos. Y esa parte oscura de personas que han sido realmente negativas y malas lo llamaban el Sheut o la sombra. Y esto es algo que me parece cuando menos intrigante o cuando menos curioso, ¿vale? El hecho de que los antiguos egipcios ya recogieran esto. Pero es más, cuando uno habla de este tipo de historias a día de hoy, en culturas ancestrales, pero que siguen vivas, como es por ejemplo la tribu de los Hmong en Laos y Vietnam, nos hablan de este Sop Tusuang, que es igual, es en lo que en cierta medida se inspiró el director de la película Pesadilla en Elm Street. O sea, que hay un tipo de espectro que vive, llámalo un inframundo, una oscuridad total, que viene y se nos presenta, pero que además, y esto es súper importante, intenta acabar con nosotros. Tú como antropóloga, ¿qué opinas de todo esto, Mado? Yo creo que realmente la idea de la sombra, ya Jung tendría mucho que decir de esto y del doble, siempre ha estado ahí, y que la sombra de por sí es un concepto inquietante, ¿no? Que presenta en cuentos como el de Peter Pan con la sombra cosida, ¿no? Y cómo te descoses, cómo te deshaces de esa sombra, el cuento, la narrativa de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de esa parte oscura de ti, ¿no? Que estamos ahí hablando, y que realmente a la hora de tener una experiencia mística o un estado alterado de conciencia, entiendo como antropóloga que lo más fácil de experimentar es una sombra, que es algo como que no tiene forma, no tiene, ¿no? A excepción de la que yo vi, por favor, que sí que tenía ojos, ¿no? Pero que lo más fácil de experimentar a la hora de tener un estado alterado de conciencia es ver una sombra o tener la sensación de que has visto una sombra. Yo incluso he hablado con gente, ¿vale?, que me ha llegado a confesar que ha visto estas sombras a lo largo de su vida con cierta frecuencia, de forma cíclica y episódica, y que siempre ha coincidido con un momento a lo mejor malo de su vida, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un caso en especial en el que me dijeron que bueno, una persona en concreto me dijo: yo he visto esta sombra varias veces y cada vez que la he visto ha sido como una premonición, ¿vale? O me he divorciado o me ha pasado, ¿sabes? O sea, como algo raro, que coincidía con un momento especialmente raro de transformación de
de su vida, ¿no? Y este tipo de relatos de seres, de leyendas, de mitologías en los que se habla de espíritus que se quedan, espíritus malvados, también muy relacionados con el asunto vampírico, que ya ahora entraremos en materia y veremos que ese tema vampírico de absorber energías está también como muy, muy relacionado con todo lo que estamos hablando. Es muy común en Europa del Este, también lo tenían, enterraban a la gente con una piedra en la boca o les ataban las manos. Con una hoz, por ejemplo. Con una hoz exactamente, Polonia, para que no se levantasen de su tumba, porque eran seres que eran personas que en la vida real habrían sido terriblemente malvados y se tenía miedo se tenía miedo de que pudieran volver a hacer maldades y acechar a la gente de cualquier manera, ¿no? Y se les realizaba como esa segunda muerte, por así decirlo, para asegurarse de que no volvieran a salir de su ataúd, ¿no? En Sozopol, en Bulgaria, en Serbia, en Rumanía, hasta 1920 y pico tengo documentados casos de este tipo, ¿no? Que eso fue en pleno siglo XXI. Hace nada. Claro. Efectivamente. Pregunta aquí un poco escabrosa tanto para Alejandro Bernal como para Amado Martínez. Yo también, cuando me estáis hablando de esto, no puedo dejar de pensar en uno de los casos clásicos del misterio, que no sé si tiene que ver con estos Shadow People o no. Y es un caso muy conocido, el del famoso Mothman o hombre polilla. Una historia que se desarrolla en 1966 en Point Pleasant, en Virginia, y donde de repente va unas personas, van en coches, van en automóviles, dicen que ven un ser alado con unos ojos rojos, una criatura de en torno a unos 2 metros, y que, luego esto se asoció a que al poco tiempo se cayó un puente y hubo un montón de fallecidos, ¿no? Como una sombra que nos avisaba, en este caso, de que iba a haber una gran tragedia. O sea, aquí no tendría una connotación negativa, ya que no les agredió, no les atacó, no estaban dormidos, simplemente se aparecía. Fueron un montón de personas las que dijeron que lo habían visto. Hasta la policía de Point Pleasant tuvo que meterse por medio, ¿vale? Pues porque había una cantidad de testimonios absurdos de este famoso hombre polilla. ¿Lo relacionáis más con el fenómeno extraterrestre en sí o algo así, o con un ser de otro mundo y no con la gente sombra? ¿Cómo veis el caso del Mothman dentro de la gente sombra? Bueno, Juanje, en mi caso yo considero que son dos fenómenos distintos. Yo relaciono el fenómeno del Mothman, tal y como tú decías hace unos instantes, más con otro tipo de criaturas, quizás con el fenómeno ovni, pero no del todo, aunque bueno, el fenómeno ovni es tan extraño y tan diverso en muchas circunstancias. Pero remitiéndome a lo que yo viví directamente y a testimonios de otras personas que han sido testigos de haber estado al lado de estos extraños visitantes de dormitorio, para mí son dos realidades diferentes. Quizás, y luego pues quiero escuchar la opinión de Mado, quizás el caso que ella sí vivió podría estar hasta cierto punto relacionado por haber visto esta criatura de ojos rojos, pero bueno, quiero saber, Mado, ¿cómo lo sintió? Si cree que de pronto fue un Mothman o es esta gente sombra, ¿cómo lo ves desde ese punto de vista, Mado? Particularmente, yo no relaciono el Mothman con el hombre de ojos rojos o lo que fuera que yo vi, ¿vale? No lo relaciono, pero sí que lo relaciono, como os estaba diciendo antes, os había contado que yo tengo testimonios de personas que relacionan la aparición de estas sombras con momentos fatídicos de su vida, o sea, como si les anunciaran cosas que van a suceder. Y el Mothman sí que es un poco así, ¿no? Quiero decir que el Mothman, cuando se aparece, es como para anunciar la tragedia, según este críptido, ¿no? Que es así como si fuera una gárgola o algo así, porque es como que vuela y lleva así como es un hombre polilla o hombre búho o algo así. Entonces, realmente no sabría si encajarlo dentro de la tipología de los hombres de las sombras, porque es un poco como que la fenomenología lo suele relacionar, pues yo que sé, por ejemplo, antes del desastre de Chernóbil, ¿no? Que se apareció, y desastres así mundiales, ¿no? Como que él va anunciando cosas fatídicas y es como una especie de figura
que realmente, aunque sí que a veces se le ha pintado con ojos rojos y todo eso. Y mira, ahora que lo dices, este tenía alas y yo decía que el que yo había visto volaba o flotaba, ¿no? O sea que, no sé, ¿qué será? O sea, es que realmente si te pones a pensarlo, a mí me estalla la cabeza. En tu caso, Mau, y perdóname interrumpirte, o sea, tú simplemente pues viste una sombra, ojos rojos, pero no viste el arquetipo de esa figura, el Mothman que tenía alas y eso. Oye, para mí era como una cosa negra, es que estaba oscuro, para empezar era de noche, y estaba en la oscuridad ahí, no estaba alumbrado por nada, era más negro que la noche, yo no le vi la forma, solo le veía los ojos, o sea, sé que tenía densidad, sé que era algo que nos estaba observando. Yo no sé si era un estado alterado de conciencia, si tuvimos una alucinación de histeria colectiva, si allí había en ese momento un campo electromagnético raro que nos estaba haciendo ver cosas raras, como lo vio él y como lo vi yo, pero eso tenía ojos rojos. La forma, no lo sé. ¿Te imaginas que fuera un Mothman? Oye, pues flotar flotaba, es decir, que al igual sí que estaba ahí como volando en plan hombre polilla murciélago. No, yo lo comentaba por esto porque, bueno, fue el puente de Silver Bridge el que se desploma y hay 46 fallecidos, ¿no? Justo cuando las apariciones de este ser. Entonces, para algunos lo relacionan con el fenómeno ovni, ¿vale? Porque es un ser que vuela, tal, y además también hay gente que dice que vio luces extrañas, ¿vale? Asociado en torno a este ser. Pero se aparece como adelantándose a una tragedia. Y esto yo es como que digo, vamos a ver, para mí todo este tipo de seres, ¿vale? Esta gente sombra, estos shadow people, para mí sí son seres. Y son seres que viven en otro plano de la realidad. Y en un estado alterado de conciencia como es el sueño, se nos pueden aparecer, ¿vale? Ojito con esto. Y de repente pues aparece el Mothman, que a lo mejor efectivamente no es un shadow people en sí, no es algo tan maligno. Pero mi duda siempre respecto al Mothman ¿es algo que se alimenta de la tragedia y del dolor? ¿O realmente era un ser de otra dimensión o algo que quería advertirnos de un peligro? Porque que le veamos con un aspecto terrorífico no significa que él es terrorífico, él no atacó a nadie, ¿vale? Pero es muy raro, es como, y mira, en la película esta de Mothman hay un momento buenísimo, ¿no? de la película que me parece genial, en el que el protagonista está hablando con un periodista investigador, un friki como nosotros tres, como cualquiera de los tres, y entonces él le dice una cosa que me parece genial en la película, ¿no? Y además yo lo utilizo cuando intento explicar algunas cosas de este tipo de sucesos y de hechos, y es, usted me está mirando aquí a los ojos y estamos en esta realidad. Pero ¿cómo vería esto si usted estuviera en lo alto del edificio? Y es igual, es decir, es como otro plano de la realidad, pero que de vez en cuando, no sé por qué, puede interactuar y puede ver el plano en el que estamos a día de hoy. En el fondo ese tipo de seres, y el programa de hoy se llama Espectros del Más Allá, en cierta medida, pues es por eso. Es porque en el fondo incluso los chamanes cuando utilizan sustancias anteógenas y todo esto y tal, lo que intentan es meterse en otra realidad, pero una realidad que tiene interacción sobre esta, ¿vale? Y es lo que más me fascina del tema de los shadow people y del tema de la gente sombra. O sea, esto es una realidad diferente a la nuestra, que de vez en cuando intercede con nosotros. Y es curioso porque también de eso de entrar gente sombra, hay unas que son benévolas. O sea, que no parece que estén ahí como intentando asfixiarte, ni intentando utilizar tu energía, ni absolutamente nada, sino que pasan por ahí por el pasillo, como que te saludan, buenas noches, ¿cómo está usted? Y siguen por ahí, ¿no? Por eso mencioné lo del tema del Mothman, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es algo tan tremendamente complejo que lo que podemos hacer todos es poner nuestras hipótesis. Certeza sobre lo que es, no hay. Ahora, que existir existen, no me cabe duda. Esto es un programa de periodismo y vamos a los hechos y a toda esa cantidad de testimonios que hay por el mundo. Hablando hoy de seres de otro mundo, pero que están en este. Y no extraterrestres precisamente, sino el extraterrestre convencional, el gris y nada de eso, sino que
seres que parecen como de otras dimensiones, espectros que algunos se alimentan de nuestra energía, otros tremendamente intrigantes, como es por ejemplo el caso de Mothman, que nos avisa de tragedias que van a suceder, y otros que parece que su casa son nuestros sueños, y a través de nuestros sueños se abre un portal que no sabemos hasta qué punto hay detrás, si lo que hay es positivo o lo que hay es negativo. Bueno, yo antes me estuve echando un vistazo al reportaje que hizo Amado Martínez sobre la gente sombra, sobre Shadow People, y estos seres que aparecen, como hemos dicho, en sueños y que muchas veces intentan asfixiarnos. Y en este artículo Mado echaba mano de una cosa que es en sí un enigma para la ciencia: el síndrome de muerte súbita inesperada. Y esta relación con los Shadow People, porque hay gente que dice que vienen a atacarte y que son capaces de acabar con tu vida en sueños, tal y como sucedió en el caso real en el que se inspiró el director de la película Pesadilla en Elm Street. Mado, ¿qué es este síndrome de muerte súbita inesperada? Pues pesadillas mortales, realmente pesadillas en Elm Street, pesadillas mortales. Y lo cierto es que la antropología tiene catalogadas ciertas enfermedades, entre comillas, pero sí enfermedades que son culturales, ya sea por el estilo de vida, ya sea por sistemas de creencias, ya sea por lo que sea. Y en Filipinas existen las pesadillas mortales, y de hecho no solamente en Filipinas, sino que es muy común en determinados países asiáticos donde se refieren a pequeños seres, no sé si llamarlos pequeños porque realmente son grandes en lo que llegan a aterrorizar a sus víctimas, que producen toda una serie de malestares, de enfermedades y también de muertes, pesadillas mortales. Por eso, además, nuestro compañero Alejandro creo que lo ha mencionado antes, y tú también, a ese médico que se enfrentó a esa plaga de pesadillas mortales y que se saldan con muertes. En otras ocasiones, hay que decirlo también, no se refieren a ningún tipo de ser de las sombras, tinieblas, sino que son realmente violadores, personas que acuden a hacer mal, y que ya sea por cuestiones culturales, debido al honor, a la familia o a una serie de historias, se suelen interpretar de forma consciente o inconsciente como ataques de seres de otras dimensiones, ¿vale? Bueno, el doctor del que hablábamos era el doctor Gonzalo Aponte en Filipinas, pero cuando estabas hablando me vino a la mente un caso muy famoso del que también se hizo una película. La película se llamaba El Ente, y esta señora se llamaba Carla Morán. Carla Morán, que era una señora que, pues decía que por la noche llegaba un ser e intentaba abusar sexualmente de ella, ¿vale? Y esto intrigó tanto a los científicos que esta mujer acabó en la Universidad de California siendo investigada en una unidad de trastornos del sueño, y una noche tuvo uno de esos ataques. Y lo curioso es no solamente que los médicos y los psicólogos que había en aquella universidad constataron el ataque y diferentes marcas de moratones, sino que además esta señora, por desgracia, tuvo un desgarro vaginal, o sea, algo realmente, se metió en su vagina sin el consentimiento de esta señora y provocó lesiones que podían ser medibles físicamente. La historia de Carla Morán yo creo que se hizo súper conocida a nivel mundial luego por la película El Ente, y ella incluso cambió de casa, se fue de la casa, se fue a otro sitio, luego los ataques remitieron, pero es una historia más que aterradora de estos espectros que vienen del más allá. ¿Qué opináis de la historia de Carla Morán? Donde aquí no hablaríamos de un Shadow People. Ella decía que era como una especie de demonio, y además le hacía, digamos, también la arañaba y demás. Hay otro caso también en Filipinas, Clara Villanueva, que también tenía este tipo de ataques. ¿Qué opináis? Pues yo precisamente estaba hablando de este caso esta semana, tío, porque el otro día estuve con una chica que me había comentado que había sentido un ataque sexual en la cama, ¿vale?
y que pues no era agradable, que además solo le pasaba en la cama, ¿vale? Y que se tuvo que quedar a dormir en la silla, ¿vale? Porque es que no podía meterse en la cama. Era el momento de meterse en la cama y era como el ataque, ¿no? Y dije, tía, pues me recuerda mucho al caso de Carla Morán, digo, porque realmente Carla Morán estuvo recibiendo ataques de una entidad paranormal, sobrenatural, de su mente, de lo que quieras, como lo quieras llamarlo, pero que acabó realmente en una unidad de investigación en California, creo que fue, no me acuerdo, en una universidad de California donde se estaban estudiando estos casos, y que tuvo un ataque delante de los investigadores, y realmente es como tú lo cuentas, Juanje, que es que esa mujer tuvo un desgarro vaginal, ¿vale? Sí. Sin que nadie le introdujera nada en la vagina, sin que ella se introdujera nada en la vagina, y realmente era muy, muy... Pues esta mujer vivió una pesadilla, o sea, esta mujer vivió un infierno, porque realmente la maltrataba el espíritu, la pegaba... Estamos hablando de 1974 y el doctor que fue el que cotejó el desgarro vaginal se llamaba Barry Taff. O sea, aquí hacemos periodismo y va todo con datos y con pelos y señales. O sea, realmente la historia de esta señora es algo que todavía la ciencia no ha podido explicar. O sea, ella tenía capacidad mental, vale, de sugestión, como para hacerte esos arañazos sin tocarte y para llegar a tener un desgarro vaginal. Es una auténtica bestialidad, es una auténtica barbaridad. Es una bestialidad, o sea, el discurso de la ciencia siempre va a ser el mismo. El discurso de la ciencia es, sí, una persona puede llegar a hacerse eso. Una persona puede llegar a sudar sangre, hematohidrosis, por estrés, por miedo. Una persona puede llegar a tener estigmas en las manos, en los pies, provocarse llagas. Una persona puede llegar a provocarse un desgarro vaginal, a tener un embarazo psicológico. El efecto placebo existe, el efecto nocebo existe. Sí, señor, existen todas esas cosas. ¿Hasta qué punto una persona como esa mujer sería capaz de ocasionarse y hacerse todas esas cosas que realmente para ella fueron un infierno, ¿no? ¿Cómo podríamos explicarlo? ¿De qué forma? No sé, es que realmente hasta qué punto puede uno llegar a originarse eso por un estado alterado de conciencia, ¿no? Tan bestia durante tantos años, algo de lo que ella realmente huía, llegó a cambiarse de casa, intentó todo por evitar ese tipo de ataques que estaba sufriendo. Pues no, ahí la cosa ya se pone un poco más seria, y lo más brutal de todo, bajo mi punto de vista, es que realmente ella estaba siendo observada en un equipo de laboratorio y California, la universidad. Ni trampa ni cartón, o sea, realmente es brutal. Si la mente humana es capaz de hacer eso, que no lo negamos, porque el poder de la mente también es realmente extraordinario, me sigue pareciendo brutal. O sea, es que me sigue pareciendo brutal. O sea, sea un espíritu o sea tu mente, es que entonces tu mente es el espíritu, ¿vale? O sea, es tu sombra, como estábamos diciendo. Sí, entonces tú ahí tienes tu sombra, ¿vale? Entonces es que eres tú, tío, la sombra. Pero es que me sigue pareciendo igual de brutal. Sí, claro que lo es. Es que, vamos a ver, el caso este de Carla Morán, y repito, hay otro caso de Clara Villanueva en Filipinas, que también fue en un hospital. Y luego, por ejemplo, lo que nos estabas comentando de este síndrome de muerte súbita inesperada, que es una muerte por pesadillas. O sea, que es que te mueres de algo tan aterrador que ves en el más allá. Y de esto habla la ciencia y hay un montón de casos. Incluso una especie de epidemia como la que denunció el doctor Gonzalo Aponte. Y me recuerda esto a lo de los incubos y los súcubos, que ahora si queréis hablamos de ellos. Alejandro Bernal. Totalmente de acuerdo, Juanje. Para mí el caso de Carla Morán ya tiene que ver con el tema de incubos y súcubos, estos extraños espectros que tendrían una interacción sexual con personas mientras están dormidas. Fue tan increíble el caso de Carla que la Universidad de Corliss City, allá en California, que fue este claustro desde el cual se investigó, cuando Barry Taff determinó y vio la evidencia física de este desgarro vaginal, el hombre quedó impactado precisamente por las razones que comentaba Amado hace unos instantes. Producir un desgarro vaginal de una forma accidental
sería muy difícil, salvo que esta persona se masturbara de una forma violenta, cosa que no es el caso de Carla. Y les Porque estaba monitoreada, no podía. Exactamente, no podía. No podía. Y lo otro, Juanje, es que yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas que han sido víctimas de violencia sexual, y tristemente este tipo de consecuencias de estos desgarros se producen en mujeres que han sido víctimas de esto. Y les digo una cosa, o sea, esto no surge de forma espontánea. Tristemente, lo que vivió Carla fue una pesadilla, una cruz muy pesada que ella tuvo que cargar toda su vida. Este caso se hizo muy famoso a finales de los 70 por un libro que publicó Frank Felitta, un investigador norteamericano. El libro se llamaba El caso de Doris Bitter. Este era el nombre que puso este autor para proteger la identidad real de Carla Morán. Es más, en la película Lente, el personaje que hace referencia a ella es Bárbara Hershey, también nuevamente para proteger la identidad de Carla. Así que para mí uno de los casos más impactantes de la historia que tiene que ver con esta tipología, Juanje. Sí, claro, de lo que va el programa hoy, espectros del más allá y si nos pueden atacar. Y lo más importante y la pregunta que subyace de fondo a toda esta investigación que estamos haciendo hoy es: ¿qué hay en nuestra imaginación y qué es real? Y si lo que hay en nuestra supuesta imaginación se puede hacer real o no, o simplemente estamos captando una realidad anómala que de repente puede interactuar con la nuestra. Creo que esa es la pregunta del $1.000.000, ¿vale? Pero realmente todos estos casos me parecen fascinantes por eso, ¿no? Porque hasta dónde llega nuestra mente, madre mía, si eso lo hace nuestra mente, ¿qué podríamos hacer si la entrenáramos para hacer cosas buenas o malas? Seríamos Darth Vader o peor todavía. En fin, bueno, señores, vamos a seguir con este tipo de espectros que se han hecho famosos en los últimos años. Y yo hace un tiempo también estuve leyendo un artículo de Mado que iba sobre los niños de ojos negros, conocidos también por el sobrenombre de Bex. Entonces, esto es una cosa que aparece en el año 1998 por el trabajo de un periodista y escritor que se llama Brian Bettel, que este señor vivía en el estado norteamericano de Texas. Y este señor lo que nos comenta básicamente es que hay personas, juraría que él tuvo también avistamiento, que ven unos niños con la piel muy pálida, niños, pueden ir uno, pueden ir varios, piel muy pálida y ojos total y absolutamente negros. Y cuando se le acercan a la gente, pues muchas veces le preguntan algo, como por ejemplo, déjame que llame por teléfono, o dame algo de comer, o llévame a casa de mis papás, o simple y sencillamente pasan a tu lado, te miran con esos ojos de vacío y total oscuridad y siguen su camino. ¿Cuándo y en qué momento surge esta historia de los Bex? Mado Martínez. Pues en los años 90, concretamente en el año 1996, en un pueblo de Estados Unidos llamado Abilene, en Texas, que es el momento en el que, bueno, el protagonista de esta historia, que es Brian Bettel, que yo le entrevisté, pues dice que estaba pues una noche aparcado delante de la marquesina de un cine que era de noche, que estaba ahí precisamente alumbrándose con la luz de la marquesina del cine para ver unos recibos y tal, que iba a ir a pagar, cuando de repente pues se le acercan dos niños a su coche, le tocan a la ventanilla, él baja la ventanilla y estos chavales, estos niños, mitad adolescentes, le dicen que necesitan a alguien que los lleve en coche a su casa porque quieren ver la película Mortal Kombat, pero se han dejado el dinero en casa de su madre, ¿vale? Entonces, claro, Brian Bettel como que los ve raros y tal y empieza a pensar, pero vamos a ver qué historia más rara. Además, mientras que yo los monto en el coche, los llevo a su casa y volvemos, la película ya ha acabado. O sea, eso para empezar. O sea, no tenía como ni pies ni cabeza. La cuestión es que él se empieza a encontrar cada vez más incómodo, cada vez más aterrorizado y llega al culmen de su pánico cuando ve que estos niños, estos chavales, tienen los ojos completamente negros, no hay blanco, no hay iris, no hay nada. Entonces baja la ventanilla corriendo otra vez y ellos empiezan a porrear el cristal y le dicen que nos dejes subir, si tú no nos invitas. Es algo que a él
no se le olvidará en la vida esa frase: si tú no nos invitas, no nos das permiso para subir a tu coche, no podemos entrar, ¿vale? Y entonces él hace una maniobra ahí, marcha atrás y sale corriendo, ¿no? Y él por el espejo retrovisor lo sigue viendo, ¿no? Cómo le hacen esos reclamos, esas demandas. Y él está tan acojonado. En los años 90, en el 96, había una cosa que estaba muy de moda, que eran las listas de correo o de suscripción, ¿no? Una especie de lista en la que tú pues hablabas con unas personas. No era un chat en directo, pero se debatían temas. Y él comenta esto que le ha sucedido en la lista de correo, ¿vale? Y a partir de que él lo comenta en esta lista de correos, lo que le ha pasado, ese rato tan malo que él ha sufrido, es cuando la gente, no él, bautiza a estos seres como los niños de ojos negros o los Black Eyed Kids, por eso se los conoce como PECs. Y empiezan a haber un aluvión de testimonios de personas que también han visto algo similar, muy parecido a lo que él ha visto, ¿no? Que él dice que para empezar los hubiera llamado de otra manera, no Black Eyed Kids. Y la cuestión es que, ahondando un poco en ese tema de los Black Eyed Kids, me encuentro, yo en aquella época, creo que cuando yo empecé a investigar los Black Eyed Kids, si mal no recuerdo, creo que yo estaba viviendo en el Reino Unido, con que el Daily Stars en el año 2014, sí, yo estaba viviendo en el Reino Unido, le dedicó 3 portadas en una semana al tema de los Black Eyed Kids, porque hubo un auténtico aluvión de avistamientos en el Chinook Case, que es un parque bastante conocido de Inglaterra, en el que realmente pues ya era conocido el fenómeno. No se lo llamaba así Black Eyed Kids, pero sí había como encuentros con una niña de ojos negros, que bueno, que la gente, bueno, yo me acuerdo de los testimonios que se publicaron esa semana. Había el de una mujer, por ejemplo, que había ido a pasear con su hija y que, bueno, pues oye como una niña está llorando, está pidiendo auxilio y está pidiendo ayuda. Entonces ella, que va con su hija de la mano, se encamina hacia donde cree que proceden estos gritos y estos lamentos y se encuentra a una niñita de unos 9 o 10 años que ella dice que tenía como las manos en los ojos, tapándose los ojos, ¿vale? Como si estuviera esperando un regalo de cumpleaños o algo así, definió. O sea, una figura sumamente tierna, ¿ok? Y que ella le preguntó: ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Necesitas algo? ¿No? Y fue entonces cuando esta niña bajó las manos, que se estaba tapando los ojos, se quitó las manos de los ojos. Y cuando su hija y ella vieron que no tenía nada, que era vacío, que era totalmente negro, que tenía los ojos negros, sin iris, sin nada, claro, se asustaron, dieron un salto hacia atrás y en ese momento la niña desapareció. En ese mismo parque, ya desde los años 80, en el 82, había relatos de pues amigas que solían quedar allí pues para ir a pasear, tomar algo. Es un sitio donde generalmente pues sales a pasear al perro, a descansar, los adolescentes se paran en los bancos, están charlando, ¿no? Y en el año 82 una mujer que también había ido ahí con sus amigas iba por ahí pues charlando y tal, cuando de repente oyó lo mismo, ¿no? Una especie de lamentos, de lloros. Pues obviamente se encaminó por un sendero viejo para ver de dónde procedía, qué niña le estaba pasando eso, y cuando llegó se encontró corriendo en dirección opuesta, es decir, hacia ella, a esta niña que no tenía mirada, solamente tenía unos ojos llenos de un abismo de negrura infinitos, ¿no? Pero atención, que en ese episodio llegó a intervenir hasta la policía buscando a esa niña, ¿vale? Wow. O sea, buscando a esa niña. Y en Estados Unidos eran más frecuentes los casos de los Black Eyed Kids que acudían a tu casa a pedir un vaso de agua, por favor, tengo sed, me deja usted llamar por teléfono, ¿no? Como que la tónica, o lo que podríamos decir que son los atributos de este tipo de seres, es que, 1, son mitad niño, mitad adolescentes; 2, tienen los ojos completamente negros, no tienen ni iris ni cuenca blanca, como solemos decir. Siempre tratan de pedirte algún tipo de favor, a veces usando pues lo que es el chantaje emocional, ¿no? Los lloros, los lamentos y tal, y otras veces presionándote, ¿no? Como a este hombre en el coche, ¿no? Presionándote. Y bueno, hay toda una suerte de teorías. Este sí que es claramente un fenómeno muy urbano, porque suele ser un fenómeno de ciudad a partir de los años 80, bastante relacionado con el fenómeno de las ciudades.
aunque sí podemos encontrar algún relato o testimonio así en algún bosque, como hemos dicho, en el Reino Unido y tal, pero sí es un fenómeno bastante urbano y sí está bastante relacionado con épocas recientes, de los años 80 en adelante, lo que es la abundancia de testimonios. No, es un espectro súper aterrador porque obviamente no hay nada que te dé más miedo que el espectro, el espíritu de un niño, porque es una cosa que uno ve como algo aparentemente inocente, pero cuando te aterra y no eres capaz como ni de agredirlo ni defenderte, porque claro, es un niño, solamente un bruto y un cafre le pega a un niño, le hace algún mal a un niño, es algo como muy, muy aterrador. Yo una vez recogí un testimonio, no de esto, pero que sí me ha recordado mucho y ahora lo voy a comentar. Alejandro Bernal. De la mano de lo que comentaba Mado hace unos instantes, en el año 2014, el tabloide británico Daily Star reportó una cantidad importante, Juan Gemado y oyentes, de avistamientos de niños de ojos negros en un bar en la localidad de Staffordshire, allá en el Reino Unido. Lo que comentan las personas que fueron testigos de haber interactuado con estos niños es que a la salida de un bar que quedaba en esta localidad, solían ver a estos entre niños y adolescentes que en muchas oportunidades interactuaban con estas personas que salían de este bar pidiéndoles dinero o pidiéndoles que los llevaran a sus respectivas casas. Les reitero, año 2014, según el diario británico Daily Star. No, es una historia muy, muy, muy inquietante. Yo recuerdo haciendo un reportaje para el programa Cuarto Milenio, un abrazo a toda la gente de Cuarto Milenio que siga trabajando ahí, que trabajaron conmigo, y ahí quería Carmen y a todos. Bueno, pues básicamente haciendo un reportaje sobre la chica de la curva. Me fui, era el Levante español, ya no recuerdo, creo que era Alicante, donde había un policía nacional, ¿vale? Que este señor había recogido a una mujer. Me comentó que bueno, pues que la vio haciendo autostop por la noche, era Policía Nacional él. Vio a una mujer por la noche y le dijo: oiga, ¿qué hace usted por aquí en la carretera? No, voy hasta tal sitio, una carretera secundaria. Se metió en el carro, ¿vale? Y nada, pues este señor se metió en el carro, la llevó hasta donde le dijo la señora, pero le extrañó sobremanera que el sitio donde ella le dijo que la dejara, pues era un sitio sin más, donde había un camino de tierra que salía hacia algo. Y entonces el tipo le dijo: oiga, pero ¿está usted segura que aquí? Sí, no se preocupe, que yo vivo aquí cerca. Y dice que al bajar del coche y ella girarse, le vio los ojos total y absolutamente negros y desapareció. Dice que él se murió de miedo, bajó del coche, ¿vale? A ver qué había pasado y tal, no la vio, no estaba, y llamó por teléfono hasta su mujer y todo, me comentó del terror que le dio aquella historia. Algo realmente que, bueno, no es el caso habitual de estos niños de ojos negros que estamos hablando, era una mujer, pero sí esos ojos total y absolutamente oscuros y negros. En fin, no sé por qué se aparecen estos seres, ni por qué vienen, ni qué son. Porque hay gente que los relaciona, y estos niños de ojos negros los relacionan con vampiros. Hay gente que ha pensado que son parte como de una especie de secta, y es que se ponen los ojos así, inyectándose algo o poniéndose algún tipo de película encima. No lo sé. Ya nos queda un minutito escaso. ¿Alguno tiene una opinión de qué son estos niños de ojos negros? Para mí, otro espectro del más allá. No sería capaz de ni vampiros ni cosas así, pero simplemente creo que eso no es de este mundo. Para mí, claramente, Juanje, un espectro de otra dimensión o del más allá. De hecho, hace referencia a uno de los temores más grandes que tenemos, y es todo lo que tenga que ver con los niños, con los fantasmas. Juanje, es algo terriblemente terrorífico. Lo que dicen los testigos que han podido interactuar con estos niños o adolescentes es que el temor es tan tremendo que se les hiela la sangre, sienten un frío muy profundo en su interior, como si estuvieran estupefactos ante la presencia de estos seres. Para mí, claramente, espectros del más allá, al menos de la forma en la que yo los veo. Sí, claro, y tal y como se presentan, pues me parece lo más sensato. Estamos en el Samhain, estamos en Halloween, y se abren las puertas al más allá y aparecen espectros tremendamente inquietantes para atormentar a los vivos. Lo decían los antiguos celtas,
y veis que las investigaciones de a día de hoy le dan la razón a los antiguos chamanes que eran capaces de comunicarse con las estrellas a través de lugares tan espectaculares como Karnak en Francia o Stonehenge en la actual Gran Bretaña. Y una de las cosas que sucede en estas épocas, ¿vale?, que es algo muy extraño y está súper documentado, son las famosas procesiones de muertos, procesiones de almas en pena. ¿Qué información hay sobre todo esto, Alejandro Bernal? Me atrevería a decir, Juanje, que es uno de los fenómenos de espectros más difundidos en toda Hispanoamérica, desde el viejo continente hasta el sur. En Chile hay muchos avistamientos e interpretaciones sobre este tipo de procesiones de espectros, de seres encapuchados que al frente uno de ellos lleva por lo general o una cruz o una vela y tienen bastantes connotaciones e interpretaciones. Para arrancar este dossier, Juanje, yo creo que uno de los referentes obligados para hablar sobre este tipo de procesiones sería la Santa Compaña, allá en España, el país tuyo. Sí, famosísimo. Es uno de los referentes más importantes, es una leyenda popular que se puede ubicar en Galicia, pero también en muchas partes de España se ha reportado este tipo de procesiones de ánimas. Es más, hay un investigador español, Jesús Rodríguez López, quien en el libro Supersticiones de Galicia hace una representación sobre esta Santa Compaña, y voy a leerlo un poco textualmente lo que él nos comenta. Dice: la compaña es la reunión de almas del purgatorio para un fin determinado. A las 12 de la noche se levantan los difuntos, salen en procesión por la puerta principal, una persona viva va delante con la cruz y el caldero de agua bendita, y no puede bajo ningún pretexto volver la cabeza. Cada difunto lleva una luz que no se ve, pero se percibe claramente el olor de la cera que arde. De esa manera lo representaba este investigador español, Juanje. Sí, es una procesión de muertos, de ánimas, pero algunos son las ánimas del purgatorio, ¿vale? Pero también hay gente, por ejemplo, que dice que lo que ha visto es como una especie de procesión de luces, sin más, ¿no? Que esto sí lo acercaría al fenómeno ovni, que al final está muy relacionado con todo este tipo de cosas. Sí. O es fácil encontrar ciertas relaciones. La que ha investigado también muy a fondo esto de las procesiones de muertos es Mado Martínez. ¿Recogiste algún testimonio o no? Lo que hiciste fue hablar con investigadores que te pasaran lo que ellos habían hecho. Pues la verdad es que esto es de lo que más testimonios tengo, porque, sí, curioso, porque antropológicamente es un tema fascinante, el tema de las procesiones de muertos, de las ánimas benditas, y en Europa además tiene como un halo romántico muy relacionado con el Samaín, como vosotros habéis dicho, con la fiesta de las noches de los difuntos, y hay testimonios tanto aquí como en América Latina, como alrededor del mundo, y está muy relacionado también con el tema del ejército furioso de Wota, ¿no? Sí, pues en Galicia, pero también en León, en otras partes de España, cortejo de muerte lo llamaban, ¿no? Gente de muerte, cortejo de muerte. Y mira, fíjate si tengo testimonios, que tengo hasta un testimonio de un pueblo entero que vio a la Santa Compaña. ¡Guau! ¿Qué pueblo fue? Un pueblo entero, en Fonteíta, en la aldea, la parroquia de Fonteíta. ¿En qué región está? Entre Galicia y Asturias. Okay. Ahí resulta que una mujer llegó toda espantada, llorando, diciendo que viene la Santa Compaña, que viene la Santa Compaña y todo. Y entonces lo que hicieron todos, porque ya se las conocían, este fenómeno es muy común en la zona del norte de España, de Galicia, de Asturias. En Asturias se la llama la huestía, ¿vale? Y es tan común que es como que viene, leche, que viene, y ya todos saben lo que tiene que hacer porque viene, pues vale, o sea, no es la primera vez que... ¿Qué tienen que hacer? Claro, pues ellos en concreto decían, hostia, que viene. Entonces lo que hicieron es esconderse todos en las casas y dejar las puertas abiertas para que la Santa Compaña pudiera entrar y salir, ¿vale? Esta es una de las cosas que se tienen que hacer si la Santa Compaña viene a tu aldea, dejar las puertas de las casas abiertas. Por supuesto, decir cruz tengo si te ofrecen la candela, hacer un círculo, echarte a rezar y no mirarla, porque si te señala te desgracia o alguien de tu familia se muere y cosas así, ¿no? Entonces se escondieron todos
Y efectivamente relatan que la Santa Compañía pasó, que vieron este desfile de encapuchados pasar, entrar y salir. Y tan aterrados se quedaron, además, que el cura tuvo que bendecir todo el camino por el que la Santa Compañía había pasado, ¿vale? Pero igual que te digo ese testimonio, tengo testimonios de gente gallega, de estos que juegan al dominó y te tiran la ficha ahí encima de la mesa, que rompen la mesa, ¿vale? Y es decir, ostras, este es el los tío abuelos, más sí. bruto y más imposible de asustar de toda la comarca, porque a mí si me sopla me deja de pegatina del cristal, ¿vale? Y es como, no, pues yo volví a una noche de una verbena, de un pueblo y tal, me quedé con una chica un poquito más tarde y entonces volví yo solo, ¿vale? Y empecé a caminar y tal, sabes que ahí hay unas corredoiras que llaman en Galicia, que son como una especie de atajillos, caminijos de estos de, pues que... Pues, que son preciosos, por cierto. Que son preciosos, y hay como algunas cruces que precisamente son como un poquito para espantar estas historias de la Santa Compañía, y este iba por una corredoira caminando de vuelta a su casa cuando de repente dice que siente que lo están siguiendo, él se gira y ve que es una procesión de encapuchados dirigida, encabezada por un tío suyo que ya había fallecido, ¿vale? Él reconoce a su tío en esa cabeza, en esa procesión de ánimas benditas, con estas velas, ese olor a cera quemada tan característicos que se percibe cuando ven estas procesiones, y dice literal, es que me pasó por encima, ¿vale? Que se cayó al suelo porque la Santa Compañía lo aplastó y me pasó por encima. Y eso, claro, pues lo cuenta un tío que tú ves que tal, y le tiembla la voz cuando lo está contando, y realmente pues te impacta, ¿no? Y casos como ese, 20.000 de la Santa Compañía, tanto en España como en América Latina. Aquí las llaman las ánimas de Cucao, las ánimas que dan candela, dependiendo de la zona en la que vayas, Costa Rica, Chile, Colombia, México. Pero es un fenómeno también muy común y muy frecuente en América Latina, las procesiones de ánimas benditas. Has hablado de una cosa que me parece súper interesante a nivel antropológico. El ejército de Wotan, el ejército de Odín, que parece que es como si un ejército vikingo que está en el inframundo fuera capaz de salir de ahí y aparecerse delante de la gente. No sé si por el terror a los vikingos o porque realmente esto se confunde con lo de las ánimas. No, es que la leyenda, el origen de la Santa Compañía y de las procesiones de ánimas benditas, el origen está en el mito vikingo del ejército furioso de Wotan, que básicamente en lo que consistía era que salía por las noches un ejército de soldados a caballos, a lomos de unos caballos, que iba recorriendo a lomos de esos caballos por ahí los bosques y todas estas zonas del norte de Europa, que eran los que iban a librar la batalla final, ¿vale? Iban a librar la batalla final en esa especie de inframundo, y es el ejército furioso de Odín, en realidad. Wotan, Odín, es el ejército de Odín, que está recogiendo, ¿vale? Está reclutando a esos soldados sobrenaturales, está reclutando almas, ¿vale? Para librar esa batalla final. Y de ahí es donde viene la historia y la leyenda, es donde podemos rastrear antropológicamente el mito de la Santa Compañía, que luego con lo que es la conquista de América se exportó a toda América Latina. Y hasta Jung, ¿vale? Hasta Jung aseguraba haber visto el ejército furioso de Wotan, ¿vale? Eso es, esa historia es preciosa. Carl Gustav Jung, uno de los padres de la psicología moderna, juraría que fue en Suiza, ¿no? Donde tuvo ese episodio, que él dice que vio al ejército furioso de Odín, ese ejército de Wotan, ¿no? O sea, y es los vikingos y Odín buscando almas para esa última batalla, la famosa batalla del Ragnarok, donde hombres y gigantes de hielo se disputarán el control de la tierra, ¿no? Y es una historia que me parece fascinante, ¿no? Porque está realmente muy, muy metida en todo lo que es el folclore y la idiosincrasia del norte de Europa. Alejandro Bernal. A mí hay un caso fascinante sobre este tipo de procesiones que tiene que ver con el fenómeno de las ánimas de Cucao.
allá en Chile. Y es un testimonio que recogió precisamente Mado, el de Manuelita Canales, una mujer que en horas de la madrugada se encontraba lavando la ropa cuando de repente comenzó a escuchar un murmullo de muchas personas rezando en la calle. Ella se asoma y observa a un grupo de personas encapuchadas que comienza a avanzar por ahí. Iban rezando. De acuerdo a Manuelita, una de estas personas llevaba una cruz pequeña en la mano y una vela, y de repente Manuelita interactúa con uno de estos seres y uno de ellos le dice tome, y le entrega una vela. Lo que pasa después de esto es que días posteriores Manuelita se enferma, comienza a ponerse muy grave de salud, y es tan así, Juanje, Mado y oyentes, que le piden al sacerdote del pueblo que le suministre los santos óleos porque la veían realmente ya muy grave. También le sugieren que se confiese y demás. Y en todo este proceso de decadencia de la salud de esta mujer, una de sus vecinas va a visitarla y le pide una vela para iluminarse. En ese momento pues el pueblo estaba muy oscuro, no había luz eléctrica, y entonces Manuelita le dice a esta mujer que vaya a buscar la vela específico, esa misma vela que le entregó uno de estos seres de esta procesión. Cuando la mujer abre el cajón, se percata que no había una vela, sino unos huesos humanos. Desde luego la familia, toda sorprendida, le pide al sacerdote que le estaba pues tomando la confesión a Manuelita que les dio un consejo, porque claramente esto ya era demasiado extraño y tétrico. Y este sacerdote le sugiere a esta mujer que vaya hasta el cementerio a devolver esos huesos para de esta manera poder descansar y restablecer también su salud. Manuelita va acompañada al cementerio del pueblo por un par de niñitos, y lo que comentan los presentes es que cuando ella devuelve estos huesos a este camposanto, se escuchó una especie de voz de ultratumba que la perdonó. Y de esta manera pues es uno de los grandes mitos extendidos de este tipo de procesiones, Juanje, las ánimas de Cucao en Chile. Las ánimas de Cucao, otra versión, ¿vale? De esta misma historia. Bueno, y ahora que estamos en esta fecha, hoy estamos a 22 de octubre, básicamente ya también está todo el tema de los animeros aquí en Colombia, en Ecuador, y gente que va recogiendo esas ánimas benditas, ¿vale? Esos espectros también del más allá que se hacen presentes estos días, aunque bueno, la connotación aquí sería positiva, ¿no? Porque las ánimas benditas les puedes pedir cosas y son milagrosas y todo esto. Yo investigué esta historia, por ejemplo, en San Roque, Antioquia, y me pareció algo precioso, ¿no? Como la gente iba a pedir las cosas a las ánimas benditas. Alejandro, ¿quería contar algo? Sí, Juanje, pero es que lo de las ánimas no siempre tiene una connotación positiva. Es lo que yo iba a decir también. Si tú no Dale. Si tú no les cumples, y te lo digo porque hace unos años, cuando sufrí un accidente y estuve 9 meses en muletas, tenía la persona que me ayudó a hacer las fisioterapias, era una mujer proveniente de Boyacá, y ella me contaba que la creencia en las ánimas en este departamento, en esta región de Colombia, es muy fuerte, y es tan fuerte que las personas te dicen que si les pides un favor a esas ánimas que te concedan algo, les tienes que cumplir la promesa, porque donde no se las cumplas, vienen y te atormentan, o como ella me dijo literalmente en español muy colombiano, vienen y te cascan en la noche, es decir, te golpean, te ultrajan si no les cumples la promesa que les haces. Wow, Mado. Ni aunque les pidas favor, es decir, como tú le pidas que le den una lección a tu hijo o a quien sea, porque está últimamente por ahí borracho, llevando mala vida o lo que sea y tal. O sea, yo tengo testimonios de palizas de las ánimas benditas, pero que los tiran de la cama. Mira, fíjate, cosas tan triviales para que veas la mala leche que tienen, según los testimonios, como decir, en España se estila muchísimo, es una tontería, por lo menos en mi tierra, ¿vale? Se estila muchísimo pedirle a las ánimas benditas, si tienes una entrevista de trabajo al día siguiente o una cita médica, algo importante que tú no quieres faltar, ¿vale? Que no quieres llegar tarde, se estila muchísimo pedirle a las ánimas benditas que te despierten, ¿vale? Por favor, que me despierten para llegar pronto, para no llegar tarde a la entrevista de trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Y te aseguro que mejor no se lo pidas, porque te despiertan de mala manera.
O sea, que te tiran de la cama, que te chillan al oído, o sea, que de agradable no tiene nada, son bastante puñeteras. Bueno, pero hacen su labor, que es que te despiertan, ya de forma agradable o no entremos en detalles, o sea. Sí, pero te dicen, ¡Juanje! Ahí gritándote al oído, y te arrastran y te quitan las cobijas y te empujan de la cama, o sea que cuidadito con lo que le pides a las ánimas benditas. Creo que es muy complicado jugar estas cosas porque todas tienen como una vertiente positiva y otra negativa, ¿no? Algunas parecen muy negativas, como los Shadow People en general. Pero sí, es realmente muy, muy complejo. Faltan como 7 o 8 minutitos para terminar el programa, que falta poquito, aunque haremos un programa el mes próximo, ¿vale? Pero ya ha salido, se ha reeditado un libro aquí en Colombia de Mado Martínez, que es un libro que se llama Colombia Sobrenatural. También ahí aparecen espectros del más allá, en ese Colombia Sobrenatural, Mado Martínez. No, en la saga Colombia Sobrenatural tenemos además un capítulo entero de ánimas benditas, muy bonito, y además hay un testimonio chulísimo y bellísimo que le va a encantar a la gente. Se reedita, pero no es el mismo libro, porque es una nueva versión revisada, aumentada, con testimonios nuevos, con códigos QR, con audios, con fotos nuevas, testimonios inéditos hasta el momento. O sea que sí, es verdad, se ha reeditado porque Colombia Sobrenatural se había agotado, porque la gente lo estaba pidiendo, porque no se encontraba por ninguna parte ya. Gracias a todos los que habéis hecho eso posibles, a los que habéis leído Colombia Sobrenatural, a los que estáis ahí sintiendo la pasión por el misterio y compartiendo misterio y compartiendo todo lo que nos gusta hacer, que es hablar de eso que estamos hablando aquí esta noche. Y bueno, pues os lo diríamos, ahí está esa edición de bolsillo con todos esos testimonios nuevos, con todos esos audios, y que podéis seguirnos en nuestras redes, la mía, Mado Martínez en Twitter, Nebraskan con K y con B acabado en N en Instagram, y Mado Martínez escritora en Facebook. Gracias, mil gracias, siempre gracias. Creo que todos los amantes del misterio y la gente que nos dedicamos al misterio estamos obligados a hacer este tipo de programas como el que hemos diseñado hoy con vosotros dos, ¿vale? Y son programas en los que me divierto mucho. Hace un tiempo, debo de reconocerlo, ¿no? Como que me saturé de investigar poltergeist, este tipo de cosas, y me cansé de dar miedo. Y es más, aquí en Noche de Misterio hay muy pocos programas donde toque ese tipo de temas de terror. Pero sí es cierto, ¿vale? Que cuando diseñé el programa y hablé con Mado, bueno, pues me vienen a la mente muchas historias que viví, ¿vale? Y sobre todo investigando cuando trabajaba en Cuarto Milenio, y recuerdo un cuartel de la Guardia Civil abandonado, por ejemplo, en Asturias, donde viví cosas que nunca podré entender, ¿vale? Pues cómo coges una cámara profesional y de repente se le va la luz del visor y luego viene, ¿vale? Una cámara que vale, ¿qué? 40.000 euros, o sea, y nadie fue capaz de explicar eso, y cómo fallan aparatos y cosas, y cómo saltan sensores de alarma. O sea, yo sí que creo en ese más allá, y que hay espectros que están en el más allá. Sí es verdad que con los años cada vez intento más como apartarlo de mí, aparte que soy muy supersticioso, ¿sabes? Que voy cargado de amuletos y voy tatuado y de todo al respecto. Pero sí lo creo, ¿no? Cuando en este... Dime. Y qué pena interrumpirte, pero a ti en una experiencia, en una investigación que hiciste en España, a ti te respondió una psicofonía. O sea que tú de alguna forma u otra interactuaste. Si nos puedes comentar en los minutos que faltan cómo fue esta experiencia, Juanjo. No, esta experiencia fue en la Sierra de Alfaguara, en Granada, en un hospital abandonado. Es un sitio muy miedoso, yo estaba ahí, ¿eh? Sí, muy claro, la casa que creó, ¿cómo se llama? Berta Wilhelmi, creo que se llamaba. Berta Wilhelmi. Efectivamente. Una leprosería, bueno, era un sitio para tuberculosos. ¿Vale? Efectivamente, era un sitio para tuberculosos y tal. Y fue una cosa muy loca, pues porque yo había leído en parapsicología una cosa que llaman el silencio cero, pero yo nunca había experimentado eso. Y es que, claro, en lo alto de una sierra, en medio de un bosque, pues está el viento, todo, y de repente me meto en la esquina, pero la esquina por fuera, no por dentro, ¿eh? El sitio está en ruinas, abandonado. En la esquina por fuera, yo estaba investigando para el programa Cuarto Milenio y hice una conexión en directo para la cadena SER, para el programa Milenio 3. Estaba en un lugar en la Sierra de Alfaguara, en Granada, que es un hospital para tuberculosos que hay abandonado. Yo había leído en parapsicología una cosa que llaman silencio cero, ¿vale?
pero nunca había experimentado eso. Y de repente es que lo recordaré toda la vida. Estaba caminando por la parte de afuera de este hospital abandonado y llego a la esquina, y conforme llego a la esquina, pero no os exagero, o sea, 1 metro antes, pues el viento, todo, me metía en ese cuadradito como de 3-4 metros cuadrados y no se escuchaba absolutamente nada. Lo llaman en parapsicología silencio cero. Eso me entregó muchísimo. Es más, entré en directo con Milenio 3 y dije, tíos, que aquí no se oye nada y a 1 metro más para allá sí, no lo puedo entender, o sea, no lo comprendo, o sea, es como si esto fuera una especie de, llámalo vórtice o llámalo puerta, no lo sé. Total, que cuando empezó el tema de que vamos a intentar grabar psicofonía, dije, me pongo aquí al lado, como me pasó esta cosa rara, y entonces se me ocurrió, me puse poético aquel día, no sé qué me pasó, y intenté, para grabar una psicofonía, yo dije, ¿qué es lo que se ve al otro lado? Y hay una voz que me responde y dice, a usted. ¿Ves algo desde el otro lado? ¿Es algo desde el otro lado? ¿Ves algo desde el otro lado? ¿Es algo desde el otro lado? Y yo eso creo que se me nota en televisión la cara que pongo de... Claro, cuando la oigo, no me lo podía creer, ¿no? Y es como, no sé, como si me estuvieran guiñando. O sea, como quería comentar, o sea, yo intento apartarme mucho del terror porque creo que después de la pandemia que hemos vivido y de que hay un cafre que está tirando bombas en Europa, allí en Ucrania, vale, creo que la gente como que no es un momento ahora para darle terror, pero sí creo en estos espectros del más allá, sí creo en la gente sombra, sí creo que han aparecido estos niños de ojos negros, sí creo en las procesiones de ánimas, pero bueno, como hubo una época en mi vida en la que tantos poltergeists investigué, un momento que dije, ya no quiero más, o sea, me apetece meterme otra vez en temas históricos y por eso estoy volviendo a Egipto y ahora vuelvo a Israel y además con viajes organizados y ver el misterio de otra forma, ¿no? Es lo que me apetece, no sé si porque me he vuelto un abuelo cebolleta o lo que sea, pero esa es la realidad. En fin, creo que quedan como 2 minutitos para terminar, ¿no? O algo así, me dice Alejandro Bernal que sí. Así que, bueno, Mado, tus conclusiones, tu cierre, tus redes sociales. Yo no sé si existen los espectros, no sé qué es lo que vemos o lo que la gente ha visto, no le puedo dar una explicación. Sí le puedo dar una explicación racional hasta cierto punto, yo creo que hasta un 80%, pero hay un 20% que siempre se me escapa. Y sí que te puedo decir que yo salí corriendo del hospital de Berta Wilhelmi, que yo tardé 2 días en llegar, nos acompañó un monje jesuita, fue una ruta súper dura para poder llegar allí, hacía un frío de estos invernales de 3 capas de pantalones, se me caían los dedos a trozos y después de todos los sinsabores que sufrimos para llegar allí, ¿vale? Y después, casi después de terminar de plantar los equipos que yo iba con la periodista Cristina Candela, éramos como 6 personas. No me digas qué pasó, fue una cosa muy irracional, yo soy bastante valiente y bastante escéptica, pero oímos un grito, un alarido allí en medio de la montaña que literalmente te digo que a Cristina y a mí nos hizo salir corriendo en plan película de terror. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre. Juanje, aprovecho para invitar a todos los oyentes de Noche de Misterio a que observen una entrevista que Mado y yo obtuvimos hace unos meses en un restaurante muy famoso aquí en Bogotá, en donde tuvimos la oportunidad de recolectar un testimonio de excepción con un trabajador de ese lugar, un hombre que fue testigo de fenómenos paranormales, de sucesos anómalos e inexplicables que él vivió de primera mano y que también pudo conocer de personas que fueron a este lugar, de comensales de este sitio, le reitero, un lugar muy famoso aquí en Bogotá. A propósito, el enlace de este video lo acabo de publicar en mi Twitter, @alebernalperez con @S, con el numeral de esta noche, Espectro Caracol, y también los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube si les interesa la actualidad del mundo del misterio. Busquen en esta plataforma Mandrágora Misterios, repito, Mandrágora
Misterios en YouTube para que puedan acceder a toda esta información. Y yo solo decirles que en esta época del año se abren las puertas al más allá. Y en ese más allá hay de todo. Péguense a la luz y huyan de las sombras, porque no sé cuál es su intención. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.